5. Esa oculta lucha interior. Lealtad íntegra versus competencia envidiosa. El liderazgo cristiano efectivo consiste en buscar medios para hacer posible que otros experimenten la vida con mayor abundancia. Bruce Powers. Lucas. Hace unos años me sorprendió leer que el desaparecido psicólogo francés Jacques Chardonnay llamaba a los celos el vicio de la posesión. Me resultó interesante que los llamara así porque definitivamente se cela lo que otro tiene cuando creemos tener derecho a tenerlo nosotros. El problema con eso desde el punto de vista cristiano, y sobre todo desde la perspectiva del liderazgo cristiano, es que ninguno de nosotros tiene derecho a tener el ministerio que tiene. Sencillamente no tenemos derecho. Lo obtuvimos por gracia. Es por gracia que somos salvos y también es por gracia que podemos llegar a tener un ministerio. Pablo le decía a los romanos, y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Romanos 11:6, a quienes estamos en el ministerio nos toca más que a nadie tener presente esta realidad porque justamente nuestra misión primaria es ser administradores de gracia. Sobre todo si queremos mantener un corazón sano. Si todo lo que tenemos es por gracia, entonces no hay problema en que otro tenga lo que yo no tengo porque al fin y al cabo es también por gracia que lo tiene, y lo que tiene es de quien se lo dio y a él, sí, a Dios, le da mucha tristeza cuando ve que entre muchos de sus hijos reina la discordia y una competencia que nace de la envidia. Hago esta referencia porque está claro que también existe una competencia positiva. Es esa que tiene que ver con superarnos a nosotros mismos y usar las iniciativas y la trayectoria de los demás como inspiración para ser mejores. Pero mejores que nosotros. Mejores en nuestra misión, no mejores que ellos. Cuando perdemos eso de vista, es entonces que la envidia nace, se esparce y procrea nuevas envidias. 2 luchas personales. La envidia es como un boomerang que siempre vuelve al que la suelta, así que es una pésima idea actuar motivados por ella. Sin embargo, desde aquellos celos que habitaron en el corazón de Caín hasta hoy, la envidia es una lucha secreta con la que cada líder en algún momento se ve involucrado. En mi caso personal, te puedo asegurar que he tenido varios enfrentamientos con sentimientos negativos, pero recuerdo en particular 2 pasajes de mi vida que me dejaron algunas lecciones. El primero fue en Argentina, hace muchos años, cuando recién comenzaba en el ministerio y estaba enfocado en evangelizar adolescentes. Todavía no tenía del todo claro qué estrategias utilizar ni cuáles eran las que tenían que ver con mi llamado y con cómo Dios me había diseñado. Por esa razón, cuando empecé a escuchar sobre otro joven que también pretendía impactar a la juventud me interesé por ver qué hacía, y pronto pude notar que él estaba teniendo oportunidades que yo no tenía. Me estoy refiriendo al mismísimo coautor de este libro. Por ese entonces, Dante tenía acceso a la radio y el apoyo de su denominación, y sobre todo esto último era algo que me hacía sentir desanimado porque yo sentía que no tenía el apoyo de nadie para responder a esa inquietud que tenía de impactar a la juventud. Por aquel entonces los dos nos movíamos en sectores completamente diferentes de la iglesia, pero ambos éramos columnistas de la revista Visión Joven, que fue un magazine pionero en dedicarse completamente a la juventud, y ahí podíamos enterarnos de lo que andaba haciendo el otro. Al moverse en un sector más popular, contar con ese apoyo, y obviamente por sus propias habilidades y pasión, Dante pronto estaba convocando a muchos jóvenes que yo no estaba alcanzando, y eso comenzó a molestarme. Inicialmente no estaba molesto con él, sino con lo que parecía ser mi mala suerte, pero poco a poco, al irme enterando de que había hecho esto o lo otro, mi corazón empezó a resistirlo sutilmente, y en vez de alegrarme por lo que escuchaba, comencé a hacer comentarios indebidos cada vez que alguien me lo mencionaba o que salía el tema de algunas de sus iniciativas. Sin conocer a Dante como persona comencé a tener sentimientos negativos hacia él solamente porque creía que él tenía algo que yo no tenía, y era ese apoyo o contacto solo que fuera lo que no estaba permitiendo que yo tuviera resultados tan cuantitativos como los que él estaba consiguiendo. Dante Gebel. Cuando leí por primera vez esta parte del capítulo, no pude evitar escribirle un correo electrónico a Lucas y decirle que son estas cualidades las que lo hacen realmente grande en el reino de nuestro Dios, aunque su estatura no vaya acorde. Hace poco más de 2 años recibí un email cuyo asunto decía: Dante, pastor de la Catedral de Cristal. Y estaba firmado justamente por Lucas. La comisión de la iglesia más emblemática y popular de los Estados Unidos necesitaba un pastor hispano, y lo llamaron a Lucas, debido a que él forma parte del board de la denominación y por muchos años fue pastor de jóvenes allí, para preguntarle si él podía recomendar a alguien. Dante Gebel es el hombre, contestó.
Sería un casamiento ideal entre el ministerio que Dios le dio a Dante y la catedral de cristal. Lo que vino después ya forma parte de la historia. Si acaso algo bueno está pasando en el pueblo hispano de la catedral, Lucas fue el autor intelectual y la pieza clave para que yo llegara al inmenso campus del sur de California. Su ausencia de egoísmo, su desinteresada generosidad y su claridad de enfoque le permitieron no dudar ni un instante en mencionar el nombre de un colega y amigo. Pudo haberse guardado la información y yo nunca me hubiera enterado. O sencillamente pudo haber deslizado un comentario del tipo: no conozco a nadie realmente apto para ese puesto. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si cada uno de nosotros pensara en cómo ayudar a que otros ministerios puedan crecer? ¿Te imaginas cómo sería si realmente nos alegráramos por el éxito ajeno? La segunda situación ocurrió cuando estaba recién llegado a California, en el tiempo en que trabajaba como pastor de jóvenes en la Catedral de Cristal, a fines de los años 90. Había llegado con el plan de comenzar un ministerio de jóvenes prácticamente de la nada, pero bajo la enorme presión de una iglesia y un pastor, ambos con expectativas altísimas de multiplicación. Desde que fui convocado comencé a escuchar los números que debía alcanzar. Yo estaba rodeado de otras iglesias que, aunque en inglés, tenían ministerios de jóvenes enormes, y estudiaba en el seminario teológico Fuller, que es considerado la cuna del crecimiento como ciencia de estudio. Así que, por cada rincón, todo me apuntaba a la producción de números, lo cual, si bien comenzó a verse en nuestro ministerio, no llegaba de manera tan fácil como yo inicialmente me imaginé que ocurriría. Con 25 años de edad, yo estaba realmente frustrado. Tenía esa presión al mismo tiempo que estaba estudiando una maestría y luego un doctorado en un idioma que por entonces apenas manejaba. Y veía que, más allá de las expectativas de otros, esos jóvenes que estábamos ministrando necesitaban muchísimo trabajo de discipulado y sinceramente no me alcanzaba el tiempo para dedicarme a ellos como hubiera querido. Fue por entonces que comencé a escuchar sobre un congreso de jóvenes que se realizaba cerca de donde estábamos, y un buen domingo vi al que lideraba ese evento en nuestra reunión, había sido invitado por mis jefes. Luis Enrique Espinosa, hermano mayor de quien es hoy mi gran amigo Emanuel, de la banda Rojo, había venido a dirigir la alabanza, y toda la iglesia estaba fascinada con él, y mis jefes también. Y no solo estaban fascinados por el tiempo de alabanza, sino porque luego de la reunión él se les había acercado y les había hablado del congreso que él hacía y de los conciertos que estaba teniendo en diferentes partes de la zona. A los pocos días hubo una jornada de trabajo entre los líderes de la iglesia, y los pastores principales seguían hablando de él. De hecho, fue en esa reunión que mi jefe, quien era como un padre para mí, me dijo delante de todos que debía aprender de Luis Enrique porque él tenía el ministerio de jóvenes hispanos más exitoso de California. Sus palabras me incomodaron y mi corazón se llenó de sentimientos negativos hacia Luis Enrique. Muchas razones y un solo porqué. En ambas circunstancias mi lucha con los celos era un problema mío y no de quienes eran el blanco de mis celos. No era que ellos estuvieran provocándome o compitiendo conmigo, sino que algo estaba fuera de lugar dentro de mi corazón. En el primer caso, el verdadero problema era no tener un foco definido. Quería alcanzar a jóvenes, pero ese es un blanco demasiado amplio. Es como decir quiero ser un buen médico sin decidirse por una especialidad. O decir quiero ser un gran futbolista sin saber si tengo talento para jugar de defensa, medio o delantero. ¿A qué jóvenes quería alcanzar? ¿Alcanzarlos exactamente para qué? ¿Con el uso de qué dones y qué talentos? Hablar en público no me costaba, pero, ¿qué pretendía lograr con eso y cuáles eran mis verdaderas motivaciones? ¿Quería inspirar, entretener, enseñar o exhortar? Yo no estaba seguro, así como no están seguros hoy muchos líderes cristianos en Hispanoamérica que no tienen en claro cuál debe ser su aporte y entonces están persiguiendo objetivos demasiado amplios. Líderes que nunca se especializan en nada, que no se apoyan en sus fortalezas particulares, y que entonces, sin querer queriendo, amplían sus oportunidades de estar compitiendo con y todos. Mis sentimientos hacia Dante fueron cambiando al ir definiendo yo qué quería hacer específicamente con mi ministerio, y al ir aprendiendo sobre mis dones y habilidades, pero también al irme dando cuenta de cuán diferentes éramos y cómo ambos soñábamos con cosas totalmente distintas. A él, por ejemplo, siempre le interesó la televisión, y a mí no. A mí siempre me sedujo la idea de enseñar en diferentes universidades, y a él no. Dante tiene un trasfondo carismático pentecostal, y yo no. A él siempre le entusiasmaron los eventos en los estadios, y a mí las capacitaciones más íntimas.
Incluso hoy, cuando hablamos en privado, nos damos cuenta que hasta admiramos a gente completamente diferente, y eso dice mucho acerca del perfil que persigue cada uno. Tenemos cosas en común, claro que sí, pero tenemos focos tan distintos que hoy sería ridículo sentir que competimos. De hecho, ese es uno de los secretos que queremos develar en este libro. En la historia con Luis Enrique, mi problema era la inseguridad. Yo me sentía amenazado porque en mi interior sentía que no estaba dando ni logrando lo que me había propuesto, y también porque mis líderes no me estaban afirmando sino comparándome, o al menos eso sentía yo, y eso nunca es una buena idea para producir lo mejor en los demás. Así como en la historia con Dante la cuestión fue definir mi foco, en esta historia con Luis Enrique la clave fue colgar mis sentimientos de inseguridad en la cruz. No debía dejar que la opinión de nadie fuera más importante que la de Dios. Vuelve a leer la frase anterior. Al descubrir eso tomé una decisión. Llamé por teléfono a Luis Enrique, que es un verdadero varón de Dios, y le ofrecí las instalaciones de nuestra iglesia para hacer ese congreso completamente gratis. Decidí invertir en su éxito, y aprendí que desde la perspectiva del liderazgo cristiano invertir en otros es también invertir en tu propio crecimiento. Recuerdo que al principio cuando le hice la invitación y le expliqué que el auditorio, todos los salones, el sonido, la iluminación y las cámaras iban a ser totalmente gratis, no me entendía y seguíamos hablando y me volvía a preguntar cuánto tenía que pagar. Finalmente aquel congreso se hizo en nuestra iglesia, y no solo fue de beneficio para él, sino también para mis jóvenes y, en lo profundo de mi interior, fue bueno para mi corazón. Las razones en uno y otro caso fueron diferentes, pero todo tenía que ver con mantener mi corazón sujeto a Dios y enfocarme en su llamado para mi vida. Los número uno en ser los número dos. Si prestamos atención a los hombres y mujeres que han trascendido en la historia como líderes que marcaron una diferencia positiva, observaremos que un verdadero líder es más que la suma de su personalidad, sus capacidades y sus talentos. Ellos también fueron leales y se sintieron seguros incluso cuando no les tocó tener el rol protagónico. Esta clase de líderes conservó su integridad sin importar cuál era el rol que les tocaba jugar en las diferentes escenas del liderazgo. Supieron estar adelante y supieron estar atrás. Desde siempre me llamó la atención el siguiente ejemplo del Evangelio de Juan. Fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó: Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia, y yo tenerla menos. Juan 3, 26, 30, eso es lealtad. Dante Gebel. Creo que esto que escribo ahora solo puede entenderse en el contexto de lo que está escribiendo Lucas, y nunca debería ser leído fuera de este libro. Pero siempre he considerado que mi ministerio con la juventud, al igual que el de Lucas, no hubiera crecido si hubiéramos pretendido desarrollarlo bajo el paraguas de ciertos líderes populares, y esto por la sencilla razón de que ellos mismos hubieran sido nuestro techo, nuestro límite. El sistema de algunas iglesias actuales no nos hubiese permitido extendernos a favor del reino. De hecho, hace muchos años un líder muy popular me dijo: Tú no puedes crecer más que yo, porque eso no sería de Dios. Somos muy afortunados de haber tenido pastores y mentores que nos permitieran crecer incluso más allá de su propia iglesia local. Juan el Bautista sabía ser el número uno en ser el número dos. Había cumplido su rol y ahora le tocaba pasar a un segundo plano, pero no tenía problema con eso. Tenía en claro su misión y eso lo llenaba de seguridad. Qué importante es aprender esta lección si queremos cooperar con la extensión del reino de Dios más que con la de nuestros propios pequeños reinitos. Lo importante es que brille Jesús, no quien sea el burro que tiene el privilegio de llevarlo. Si aprendiéramos esto habría menos competencia desleal, iglesias divididas, denominaciones peleadas y ministerios frustrados. Qué importante aprender de Juan a hacernos a un lado cuando surge otro o simplemente cuando no es nuestro turno de tener el rol protagónico. Tristemente hay líderes que no soportan esto, y entonces en sus iglesias hay una sola estrella. De hecho, escuché a un pastor utilizar esas exactas palabras frente a sus liderados, como si dieran a entender algo positivo.
En estas iglesias nadie puede desarrollar sus dones y talentos si opacan el brillo del líder principal. A Juan no le importó el hecho de que él hubiera abierto la primera iglesia bautista de su ciudad. Ahora venía otro líder con un rol más destacado, y Juan entendía que él había cumplido su parte y ahora le tocaba apoyar al nuevo líder. Él tendría un nuevo rol y estaba en paz con eso. No es solo con los de arriba. Estoy escribiendo estos párrafos porque antes pensaba que los celos solo podían ser un sentimiento hacia los más poderosos o ricos o encumbrados, pero luego descubrí que no. También pueden surgir hacia personas que están más abajo que nosotros. Hacia los nuevos, los más jóvenes, los emergentes, los que traen nuevas ideas o simplemente nuevas fuerzas. Con Dante lo hemos escuchado una y otra vez en cada país que visitamos. Jóvenes frustrados porque sus líderes les tienen celos en lugar de ayudarlos a surgir, y así es que con los de abajo también podemos aplicar un boicot sutil. No darles oportunidades de desarrollar sus dones y su potencial. Mantenerlos siempre con responsabilidades secundarias y de poca proyección pública. Cuestionar sus opiniones, destruir su reputación, soltar comentarios aparentemente inocentes acerca de su actitud para el ministerio o la honestidad de sus motivaciones. Y claro, también funciona muy bien el privarlos de responsabilidades argumentando falta de madurez, la cual por otra parte es real, pero es imposible de desarrollarla sin recibir oportunidades para crecer. ¿Y cuando me tienen celos a mí? Me siento tentado a decir que nunca me doy cuenta si me tienen celos, pero eso no sería honesto. Al irme haciendo conocido en el ámbito cristiano, y últimamente debido al crecimiento de especialidades juveniles y luego a mi rol en Editorial Vida, he notado que a algunos pareciera molestarles. ¿Cómo reaccionar en estos casos? Mi acto reflejo siempre ha sido ignorar a quien se ofende con mi éxito y a quien le gusta minimizarlo o dar una explicación muy personal de cómo he hecho para llegar a esta posición. Este mecanismo me ha ayudado, pero no ha sido la solución total, y verdaderamente no sé si hay alguna. Lo que hoy tengo claro son tres cosas. La primera es que no debo provocar celos por deporte, y que en la situación que estoy debo prestarle especial consideración a la ética ministerial. Hace un tiempo, por ejemplo, postergamos el lanzamiento de una de las oficinas nacionales de nuestro ministerio porque en esa ciudad capital había un ministerio similar y no queríamos perjudicarlos. Esperamos por casi 2 años para, cuando ya era insostenible, hacerlo con delicadeza. Gracias a Dios algunas circunstancias nos ayudaron, y creo que en ningún momento se vio como una situación conflictiva más allá de lo emocional. Lo segundo que tengo claro es que no puedo desobedecer al Señor y administrar ineficazmente lo que Dios me dio para que otro no se ofenda. Por eso es clave mantener el foco en tu llamado y estar dispuesto a obedecer al Señor más allá de las consecuencias. Por último, la tercera es que no debo considerar a quien me cela como un enemigo. Hay ocasiones en que si me pongo en sus zapatos me doy cuenta de que tienen razón. ¿En qué sentido? Bueno, ellos quizás se preguntan con qué méritos yo estoy donde estoy y hago lo que hago y no encuentran respuesta, y ahí volvemos al comienzo del capítulo. Aunque otros lo olviden, nosotros tenemos que recordar que es por gracia que estamos donde estamos. Yo no sé por qué Dios me ha permitido hacer lo que he podido hacer y a otros no. Siempre digo que no entiendo mis méritos, si es que tengo alguno, y lo único que se me ocurre mencionar es la audacia y la obediencia. Dios me ha dado ciertos talentos a mí y ciertos otros a otros líderes. Yo no puedo explicar su gracia para conmigo, pero tengo claro que es gracia. Y por eso, más que provocarme enojo, cuando noto que alguien me ataca porque me cela, me entristece que no disfrute lo que Dios le dio a él. Aunque igual me alegro si está haciendo algo que valga la pena, a pesar de que me critique a mí. Como decía Pablo. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome y, Filipenses 1, 15, 18, Dante Gebel. Hace poco tuve una cena con un hombre de Dios que me dijo: a veces pienso que David no hubiera llegado a ser quien fue de no haber sido por Saúl. Los celos de otros líderes terminan por forjar nuestro carácter. Es posible que sea cierto, pero también es cierto que esquivar lanzazos mientras ministramos no es un deporte que uno elegiría practicar. Lo que lamentablemente ocurre es que la mayoría de las veces el solo escuchar
Fulano mató a 1000 pero acaba de surgir otro fulanito que mató a 10.000 provoca que estalle el volcán de la envidia de quienes más respetábamos. El caso es que solo puedo ser responsable de mi propia conducta. No puedo ser responsable de las motivaciones, intenciones y formas de actuar de otros compañeros de ministerio. Tengo que asegurarme de que yo estoy actuando como el Señor de la mies espera. Cuando tu corazón no es tu amigo. Una de las tonterías más anunciadas por los medios masivos de comunicación y más creídas por la sociedad de hoy en día es pensar que es una buena idea escuchar tu corazón. Te lo repiten en esa escena romántica de la película y en esa frase pegadiza de la última canción de moda, escucha tu corazón, escucha tu corazón, escucha tu corazón y, como si fuera el consejo más sabio que alguien pudiera darte, pero en realidad es una de las ridiculeces más tontas que alguien te pueda aconsejar. Jeremías 17:9 dice. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Si fuera siempre bueno escuchar el corazón, nadie pagaría impuestos ni pararía en un semáforo en rojo. Tener celos de tanto en tanto está en nuestra naturaleza, pero ningún líder que se precie puede dejarse gobernar por sus sentimientos. Si no, nadie podría soportar las tentaciones sexuales, como tampoco nadie podría convivir con las tentaciones del ego, y ahí es donde entran los celos. Por eso, no son los sentimientos, o el corazón, lo que debe dar dirección a nuestras acciones. Son los principios de Dios los que deben marcarnos el paso. Como decimos en uno de los valores de especialidades juveniles, hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas correctamente. Y siguiendo con la línea de pensamiento que venimos construyendo, ahora agregaría, o que sentir lo correcto. Y ese es el punto. Uno de los secretos de la lealtad a Dios y a otros es aprender a mantener nuestro corazón bajo examen y a hacer lo que es correcto independientemente de lo que sintamos. Pero hay esperanzas también cuando el corazón no es nuestro amigo. Los cardiólogos utilizan un procedimiento llamado arteriograma o cardiograma para diagnosticar la salud del corazón de un paciente, y nosotros debemos aprender a dejar que, mediante la oración y el estudio, el Espíritu Santo y la palabra de Dios hagan sus chequeos de nuestro interior. El versículo siguiente al que leímos recién dice, según la Nueva Traducción Viviente. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Jeremías 17:10. Prestemos atención a algo muy sutil allí. La recompensa del Señor no viene por tener los sentimientos correctos, sino por realizar las acciones correctas. Si perseveramos en llevar a cabo acciones correctas, yo creo que luego nuestro corazón se va a ir poniendo en el lugar correcto. Los sentimientos correctos van a seguir a las acciones correctas. Volviendo a la competencia positiva y en todos los últimos años en que con especialidades juveniles hemos organizado la Convención Internacional Liderazgo Juvenil o los otros entrenamientos grandes que hacemos, al preparar una nueva edición siempre comenzamos con la pregunta: ¿cómo superamos lo que ya hicimos? También al terminar un proyecto hacemos una lista de cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal, y para cada punto hacemos una tormenta de ideas sobre cómo mejorar para la próxima vez. Es decir, que competimos. Pero lo hacemos contra nosotros mismos, y eso tiene un poderoso efecto positivo. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.